Cuán profundo es tu amor. Siendo yo pecador, enviaste Dios por mí, lo hiciste en amor, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Viendo la inmensidad de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor. Inmenso es, profundo es, gran amor. Hola mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Es un tremendo gozo estar aquí nuevamente, un domingo más, para bendecir el nombre de nuestro Dios de manera pública. Hoy tenemos dos visitas. Tenemos la visita de Vicky. Bienvenida seas, Vicky, a la casa de nuestro Dios. Y también tenemos la visita de Catherine. Catherine, bienvenida seas también a la casa de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, como ustedes saben, hoy nuevamente me toca impartir la Santa Cena y estamos estudiando la carta a los Efesios. Y vamos por favor a la carta en el capítulo 5 del versículo 22 hasta el versículo 33, pero yo solamente voy a leer por introducción hasta el versículo 28. Efesios capítulo 5 del versículo 22 al 28 vamos a leer, aunque la exégesis la estaremos haciendo hasta el versículo 33. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Efesios, el capítulo 5 del versículo 22 al 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, después de arrancar lo que el Espíritu Santo comenzó a decir en Efesios capítulo 4, del versículo 17 hasta este pasaje, comenzó diciéndonos que deberíamos de andar en vida nueva. Luego nos dijo que debíamos de imitar a Dios. Luego nos advirtió que vivíamos en una sociedad engañada. Y ahora, después nos dijo que teníamos que ser llenos del Espíritu, que fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy, mis hermanos, la palabra del Señor nos va a decir que la relación matrimonial es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. El matrimonio es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Hermanos, hoy 8 de marzo muchas personas andan haciendo desastres por las calles, pero hoy nosotros sabemos por la palabra de nuestro Dios que el matrimonio no se realizó para que uno de los dos sexos o géneros fuera idealizado o fuera superior al otro. No, la Biblia nos revela que el matrimonio fue hecho para reflejar el amor de Dios por su iglesia, y que dentro de ese amor existe un orden, y que ese orden es determinado por Dios, porque Dios conoce íntimamente y conoce nuestras conexiones, y sabe que la mujer es emocional, que el hombre es más racional, que al hombre lo hizo más fuerte físicamente, pero que a la mujer le dio la capacidad de engendrar. Porque, mis hermanos, dentro de todas esas cuestiones biológicas, psicológicas, que son innegables en la mayoría de nosotros, Dios quiere que los matrimonios, o que nuestros matrimonios, sean un reflejo del amor que Dios tiene por su iglesia. Y lo primero que nosotros podemos ver del versículo 22 al 24 es que Dios les pide a las mujeres que tengan una sumisión voluntaria, no a sus maridos, sino al Señor. Dios quiere, mis hermanas, que dentro de su matrimonio usted se someta al Señor. Noten lo que dice el texto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí nosotros podemos ver tres verdades fundamentales. Número uno, que la sumisión tiene que ser totalmente voluntaria. Noten que el Espíritu Santo a través de Pablo les está hablando a la esposa, no al esposo. Dice: maridos, el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo no le está diciendo al esposo: somete a tu esposa. No, sino que el Espíritu Santo le está hablando a la mujer, a su voluntad. ¿Y por qué? Porque es un mandamiento de Dios, es un requerimiento del Señor, porque la sumisión tiene un propósito, y ese propósito es el orden de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ¿a quién hizo primero? Al hombre. Y definitivamente faltaba algo hermoso, o lo mejor para nosotros como hombres en la vida. ¿Quién era? La mujer. Hermanos, y ese modelo de poner primeramente al hombre y la mujer es algo que Dios viene desde la misma creación. Y ese mismo modelo Dios lo lleva a su casa, lo trae a la iglesia, y debería de ser algo que existe en la sociedad, pero la sociedad no conoce de Dios y ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana.
Pero mis hermanos, la Biblia nos está diciendo que existe un orden. Y si alguien de ustedes, mujeres, está pensando, qué fácil, para ustedes es fácil, para nosotros es muy difícil. Sí, yo lo sé. Dios está pidiendo que se sometan a Dios y que se sometan a la voluntad del mandamiento de Dios para el matrimonio. Y sé que no es fácil, pero recuerden lo que dice la palabra del Señor anteriormente: imiten a Dios, sean llenos del Espíritu de Dios. Pero aquí viene el reto más grande, lo que Dios nos pide a nosotros los hombres. Versículo 25 al 30, el llamado al esposo, un amor totalmente sacrificial. Dios pide a los varones, a los esposos, un amor totalmente sacrificial. Versículo 25 al 30, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, noten que Dios le da un mandamiento a los hombres imposible en nuestras propias fuerzas. Amar a nuestras esposas, lo primero que dice es: amen a sus esposas. Es lo primero que dice, y ese amor tiene que ser sacrificial. Así como Cristo se entregó a la iglesia, se entregó por la iglesia, así también los esposos tenemos que amar a nuestras esposas. Si somos sinceros, hermanos, tenemos que decir que no lo estamos haciendo. Si somos sinceros, porque deberíamos de amar a nuestras esposas hasta el grado de aprender a vivir para ellas y morir por ellas, o morir por nuestra familia, porque eso es el mandato de Dios para nosotros los hombres. Y en ese amor sacrificial ahí está implícito todo lo que hablaba ayer en el culto de varones. Está hablando también de la providencia, por supuesto, física, emocional, espiritual, y todo lo que tiene que ver para el hombre. Mi hermana, quiero decirte algo: aunque tú trabajes, tienes el deber de ayudar a tu esposo, sí, pero no de sostenerlo. No que sobre ti caigan todas las cuentas y las cosas más importantes. No, mi hermana, es tu esposo el que lo tiene que hacer, no tú. Ese es el deber de nosotros los hombres. Tú como mujer puedes ayudar a tu esposo, sí, pero no le quites la obligación. No lo consientas como que si fuera un niño más de la casa. No, él no es un niño, él es el hombre de la casa. Y como ese hombre de la casa, tiene que sacrificarse por su familia. Si yo no tengo zapatos y mi esposa no tiene zapatos, ¿quién se tiene que comprar primero los zapatos? Mi esposa, no yo. Si mi esposa quiere hacer un viaje y yo quiero hacer uno también, ¿quién crees que lo hace primero? Mi esposa. Porque para eso fui llamado, a sacrificarme por ella, por mi familia. Esa es una verdadera hombría que Dios pide a todos nosotros los varones. Un amor sacrificial, que esté dispuesto hasta la misma muerte. También es un amor que cuida, pues dice: nadie aborreció jamás a su propia carne. Hermanos, tenemos que cuidar a nuestras esposas. Si a mí me gusta vestirme bien, mi esposa se tiene que vestir bien. Si a mí me gusta estar en forma física, mi esposa tiene que hacerlo también, aunque no quiera. Si yo me cuido para comer, ella tiene que hacerlo también. ¿Por qué? Es algo que tiene que notarse en un ministerio totalmente de cuidado en todo: espiritual, emocional, físico, económico. Nosotros somos llamados por Dios a dar hasta nuestras propias vidas, no solo por nuestra esposa, sino también por nuestros hijos. Y eso, mis hermanos, se puede ver en los países que están en guerra. Si México entrara en guerra, ¿quién creen que va a la guerra?
Todo hombre mayor de 18 hasta los 65 años está obligado a tomar un fusil y pelear por su tierra. Y todas las que ahorita están marchando, ahorita en la mañana haciendo desastres, en su casita. Bien, gracias, porque todos los países se han creado gracias al derramamiento de sangre de los hombres, no de las mujeres, de los hombres. Nosotros hemos creado este mundo y gracias a ese mundo occidental es que ahora las mujeres pueden ser incluidas en los trabajos que nosotros vemos hoy en día. Es gracias, mis hermanos, al esfuerzo y a la sangre de los hombres que han sido llamados a sacrificarse por sus mujeres, por sus madres, por sus hermanas, por sus abuelas, por todas las mujeres que nosotros amamos en nuestras vidas. Hermanos varones, hago un llamado a su hombría. Hago un llamado a que despertemos, a que nos demos cuenta de esa verdadera hombría que Dios nos ha mandado, de manera a ser sacerdotes de nuestra casa, pero también a ser proveedores. Y no solo a ser proveedores físicamente, económicamente, sino también a ser hombres pensantes que observan el mundo, que se dan cuenta de las situaciones que estamos pasando, entendido de los tiempos, que nada nos sorprende. Y finalmente, mis hermanos, porque no es una prédica larga, versículos 31 al 32, vamos a ver el misterio profundo del matrimonio, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Mis hermanos, cuando uno llega al matrimonio, los padres, los hermanos y todos los demás pasan a un segundo término. Somos, decimos aquí en Tapachula, harina de otro costal. Y hay que respetar, y ese es un llamado para las hermanas que ya tienen nueras o que tienen yernos. Hay que saber separar y saber que ahora su máxima prioridad primero es su esposo o su esposa. Y que de allí tiene un compromiso moral con los padres, pero es primero la esposa o el esposo. Porque, mis hermanos, seamos sinceros, dentro del matrimonio se vive la unión más íntima que puede haber entre un hombre y una mujer. Una unión que tú no puedes tener con tus padres, que tú no puedes tener con tus hermanos, que tú no puedes tener con tus amigos, es en el matrimonio. En la enfermedad, en la abundancia y en todo lo que venga por adelante. Mis hermanos, somos llamados a sacrificarnos los unos por los otros. Tanto la mujer también debe de lo mismo también para ella. Su familia pasa a un segundo término y comienza a ser el esposo. Finalmente, la aplicación final, versículo 33, amor y respeto. En un matrimonio tiene que haber dos cosas, amor y respeto. ¿Y saben quién es el que tiene que amar más? El hombre. ¿Y saben quién es la que tiene que respetar más? La mujer. ¿Sabes por qué? Porque la mujer siempre ama más que al esposo. Siempre ellas nos aman más a nosotros. Pero hay un problema. La mujer siempre tiene faltas de respeto. Y lo que destruye un matrimonio y lo que destruye un hombre es la falta de respeto dentro de su matrimonio. Y lo que destruye a una mujer dentro de su matrimonio es la falta de amor de su esposo hacia ella. Termino con eso, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Noten, Dios sabe cómo nos ha hecho. A este emocional, a otro racional, a una le ha dado la capacidad de dar a luz, al otro de proteger, y Dios dice, usted debe de amarlo, usted debe de amarla, y a la mujer le dice, usted debe de respetar. Hermanos, para terminar, el matrimonio es un llamado a reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Tenemos que tener amor y respeto dentro de nuestras relaciones conyugales. Y hermanos, si somos sinceros, mi hermana, mi hermano, si somos sinceros, a la luz de lo que Dios nos está pidiendo hoy, ¿quién no ha fallado? Todos. Todos. A veces conscientemente, por nuestra necedad, por nuestro pecado, por nuestra locura,
y a veces también de manera inconsciente, porque venimos de contextos donde no fuimos criados dentro de la palabra del Señor y nos rebelamos a Dios porque no conocemos lo que Él nos exige o nos pide. Pero hoy, mis hermanos, al venir a la mesa del Señor, pidamos perdón. Varones, yo los invito a que ustedes pidamos a Dios amar a nuestras esposas así como Cristo ama a la iglesia. Que pidamos sacrificarnos por ella, santificarla, llevarla a Dios todos los días. Y esposas también, a ser sabias, edificar su casa y a glorificar a Dios con todos nuestros corazones. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que nuestros hogares reflejen el amor de Dios por su iglesia y que cada matrimonio de esta iglesia esté modelando el amor de Cristo por su iglesia. Que Dios nos ayude y que sobre todas las cosas nos perdone y nos dé la capacidad de vivir como Él quiere. Vamos a orar, vamos a pedir perdón por nuestros pecados y después de la oración vamos a pedir a los diáconos que repartan los elementos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado del matrimonio. Padre, yo te pido perdón por las faltas dentro de mi matrimonio. Y no solo, Señor, te pido perdón por mis faltas, sino también por las faltas de todos los varones de tu iglesia, Comunidad de la Gracia. Que mis hermanos y yo amemos a nuestra esposa, nos sacrifiquemos por ella, la santifiquemos y cumplamos cabalmente lo que usted nos pide, Señor. Pido perdón también por los pecados de mi esposa dentro del matrimonio. Y no solo, Señor, por los pecados de ella, sino por los pecados de todas mis hermanas, Señor, que se han rebelado contra tu voluntad. Ayúdale, Señor, a amarte, a amar a sus esposos, y ayúdanos, Señor, a que en nuestros hogares se refleje claramente el amor tuyo por tu iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados y haznos aptos en tu gracia, Señor, para sentarnos a tu mesa, para venir, Señor, a tu mesa y renovar nuestras fuerzas espirituales. Perdona nuestros pecados y santifica, Señor, los elementos que simbolizan tu carne y tu sangre. Porque te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a los diáconos, por favor. Bueno, hermanos, vamos por favor a nuestro texto que solemos leer en 1 Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a leer el versículo 26 todos juntos y luego hacemos una oración. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, queremos agradecerte en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos has dado de sentarnos a tu mesa. Padre, danos la fuerza para seguir adelante, que los matrimonios de tu casa de oración reflejemos el amor de Cristo por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres que aman y se sacrifican por sus esposas, y que las esposas sean sabias, Señor, y edificando su casa. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén
y amén. A modo de resumen, la iglesia primitiva tenía que cubrir compromisos financieros. La iglesia primitiva, por ejemplo, la ofrenda para los ministros, está en la Biblia, ya se probó de que se daba ofrendas a los ministros. Aunque Pablo dice, yo merezco, pero no me dan a mí, dan a otros. Bueno, pero sí se da. Y luego Pablo dice a los ancianos que predican, enseñan y hacen bien su trabajo, sean tenidos por doble honor. Y doble honor significa sean bien remunerados o reciban una buena ofrenda. Pero el otro que sí vemos bastante en el Nuevo Testamento es que se cubría las necesidades para los necesitados, para los pobres. Entonces, había que juntar recursos económicos. Eso está probado en la Biblia. Otro aspecto, la iglesia cubría esas necesidades con ofrendas. Eso está probado en el Nuevo Testamento. Hay muchas veces que aparece la palabra ofrendas, y principalmente para ayudar a los necesitados. Y la Didache, que es un documento cristiano, uno de los primeros reglamentos eclesiásticos, quizá del año 60 al año 100 del primer siglo, habla de primicias. O sea que la iglesia daba primicias. Y si daba primicias, debemos entender que como es la ley mosaica, también podrían inferir de los diezmos. Pero los padres de la iglesia hablaron de los diezmos, aunque decían, los diezmos era la ley, pero ahora en la gracia hay que dar más que el 10%. Bueno, pero entonces significa que la iglesia sí daba diezmos, presumiblemente daban diezmos. Primicias. Ok, sigamos a modo de resumen de la prédica pasada, de enseñanza pasada. Las necesidades y gastos de la iglesia se han incrementado con el tiempo. O sea, no es lo mismo la necesidad del siglo I que la de nuestro siglo. Por ejemplo, mayor ofrenda para los ministros. Antes recibían una ofrenda, voluntaria quizás recibían su ofrenda, pero hoy no es dar algo poco, hay que dar lo justo, mínimo, o lo que diga la ley, y es más recursos económicos. Hay que dar prestaciones, hay que dar un montón de cosas para los ministros. Pero hay otros gastos, como por ejemplo la luz, el agua. Bueno, antiguamente no se pagaba luz. Entonces compraba aceite, claro, para encender las antorchas. Agua. No alquilaban quizá un local, porque era en la casa de alguien, o era en los túneles, en las catacumbas. Pero hoy sí tenemos que tener un edificio, alquilarlas o mantenerlas, comprar terreno, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que se generan muchos gastos y necesidades. Y también hemos dicho, las ofrendas voluntarias no son suficientes para cubrir las necesidades de la iglesia. Porque el promedio del año 2025 era de 3,000 pesos mensuales las ofrendas. 3 pesos. Para el mes pasado, gracias a Dios, subió a 5,000 pesos de ofrenda en el mes de febrero. Luego va a estar pegado ya en el periódico Mural el informe. Pero vamos a manejar el promedio de 3,000 al mes del año pasado. Y de ahí los diezmantes que den voluntariamente, se dijo cuánto darían. Y yo dije con honestidad, 100 pesos cada culto, me siento muy generoso con la iglesia. Entonces son 400 pesos que yo daría, mi esposo los 400 son 800, y yo preguntaría a los demás diezmantes, que a veces son 7, a veces son 8, muy raras a veces son 9 diezmantes. ¿Cuánto daría? Y si sumamos eso, no cubrimos las necesidades básicas de la iglesia, y probablemente ni lleguemos a cubrir lo que se da de ofrenda al hermano Víctor. Y falta pues luz, agua y otros gastos. Entonces las ofrendas voluntarias no son suficientes para cubrir las necesidades. Otra cuestión, en el Nuevo Testamento es verdad que no se ordena los diezmos, y no se ordena porque se diezmaban, o sea, presumiblemente se diezmaban. O sea, no vas a ordenar algo que se practica. Solamente se ordena algo que no se practica.
Y si no se ordena dar diezmos es porque la iglesia diezmaba. Contra el otro argumento, tampoco se prohíben los diezmos en el Nuevo Testamento porque no es malo diezmar. No se prohíben. Si es que era malo diezmar, ¿por qué no se lo prohibió? Si eran judíos y los judíos son fieles en sus diezmos. Ese argumento nos lleva a decir, sí diezmaba. Y los judíos influyeron a los gentiles para que también diezmaran. Porque los primeros cristianos judíos diezmaban y los primeros cristianos gentiles asistían a la sinagoga. Los primeros cristianos gentiles asistían a la sinagoga y por tanto aprendían a dar sus limosnas. Ahora bien, se puede usar el texto del Señor Jesús, que criticó a los fariseos. Y el Señor Jesús sí critica la práctica de los diezmos de los fariseos, pero no critica los diezmos, sino su falta de justicia y misericordia. Tenemos dos textos ahí, vamos a leer en la traducción viviente. Mateo 23:23 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Pausa. En la Reina Valera dice la menta, el comino, o sea, son hierbas de su jardín. Hasta eso diezmaban, o sea, eran muy meticulosos en diezmar. Pero ¿qué dice? O sea, son bien estrictos en eso, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuál es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Y concluye el Señor Jesús diciendo, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. No está prohibiendo los diezmos, solamente está diciendo, diezmen, pero también hagan lo otro. Entonces, aunque criticó la actitud de los fariseos, Jesús no abolió el diezmo. Dijo, esto debieron haber hecho, o sea, la justicia, misericordia, sin dejar de hacer aquello que es el diezmo. Bajo esa argumentación, podríamos decir, entonces, los diezmos siguen vigentes en la actualidad. Siguen vigentes en la actualidad. Hablaré luego de por qué algunos diezman. Y repito lo que dije el domingo pasado. Tus finanzas deben ser el 10% para Dios. El 10% para Dios. El 10% para Don Futuro y Doña Emergencia. Ahorros. Y el 80% debe ser para cubrir tus necesidades. Si no te alcanza el 80, pues sube al 90. Quítale a Don Futuro y a Doña Emergencia. Pero no le quites a Dios. ¿Por qué debemos dar los diezmos? Respuesta sencilla sería, porque Dios lo ordena. Dios lo ordena, punto. No queda de otra. Dios lo ordena. Y tenemos que ir ahí sí al Antiguo Testamento. Anoten los pasajes para que luego lean en su casa. En Números 18 hay instrucciones. Leeré lo que dice Números 18:21. Dice, en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. O sea, ellos eran los servidores del tabernáculo del templo. Bueno, los recompensaré. En lugar de una asignación de tierra, en lugar de dar una heredad, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Únicamente los levitas podrán servir, versículo 23, en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esto es una ley perpetua para ustedes, dirán, para los judíos. Sí, para los judíos. Los gentiles no necesariamente. Ahí está la discusión de que nosotros no somos judíos, por tanto no estamos obligados a diezmar. Bueno, será perpetuo para ustedes y tendrá que cumplirse de generación a generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de la tierra entre los israelitas. Versículo 24. Porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de la tierra entre los israelitas. Versículo 26, da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les han asignado como porción, entreguen la 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos.
al Señor como ofrenda sagrada. O sea, el pueblo daba los diezmos para que disfruten los levitas, sacerdotes y todo lo que es la maquinaria religiosa, voy a usar esa palabra, la maquinaria religiosa, para que ellos trabajen solamente para la religión, cuestión de religión. Pero esos levitas tenían que dar el diezmo de lo que recibían, el diezmo. Por eso es de que los pastores que reciben parte de los diezmos de la iglesia, o sea, que reciben pues su salario, que sale de los diezmos y ofrendas, también tienen que dar sus diezmos. Eso se llama el diezmo de los diezmos. Y la iglesia que recibe dinero, da el diezmo de los diezmos para la denominación. O sea, por eso el 10% de todos nuestros ingresos mensuales van a ser distribuidos, Dios mediante, 5% para la zona circundante, ya sea de la zona costa de la Bíblica Mexicana o la Convención Regional Bautista de la costa de Chiapas, 5%, y el 5% va a ser para la Convención Nacional Bautista o para la División Nacional de Bíblica Mexicana. Ese se llama diezmo de los diezmos. O sea, nace ese principio de dar el 10% de este texto. Vamos a Números 18, 28. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrá que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Dar lo mejor. Y yo no sé, pero ahí dice claro, asegúrense de dar lo mejor. Y lo mejor podría ser el diezmo. Y luego todos los animales que deben estar en buen estado. Pasamos a otro libro, Levítico 27:30. Levítico 27:30. Dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de campos o fruto de los árboles que le pertenecen al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Ahí está otra ordenanza. El diezmo es obligatorio para el pueblo de Israel. Claro, no hay una orden para la iglesia como tal, pero por inferencia se puede decir que la iglesia daba diezmos. Luego dejó de darla, luego veremos eso. Hay una orden ahí. Ahora, además del diezmo levítico, o sea, que se daba a los levitas, también había otros 2 diezmos. El diezmo anual para las fiestas es el segundo diezmo, y eso anual se llevaba a Jerusalén esto, y luego un diezmo para los pobres y extranjeros que se daba cada 3 años, y eso no se llevaba al templo, eso se distribuía ahí con los vecinos, con los pobres, cada 3 años. O sea, de los diezmos también salía para ayudar a los pobres, los extranjeros. En el diezmo para las fiestas, el segundo tipo de diezmo, el diezmante comía también. O sea, no es de que lo entregaba su diezmo allá al templo y lo dejaba ahí. No, se ofrecía el sacrificio, hacía todo, pero también disfrutaba en parte de ese diezmo. Y quizás es por eso que luego nosotros aquí hacemos uso de parte del presupuesto para algunos convivios, ¿no? Algunos convivios comemos, antes se comía más, ahora menos porque hay una política de austeridad. En los últimos años se está gastando menos en convivios, pero quizá esté basado en esta práctica. Bueno, ¿por qué dan sus diezmos algunos cristianos? Ahí tienes que examinarte. Los 7, 8, 9 hermanos que dan sus diezmos, ¿por qué lo dan? Quizá porque tienen miedo a Dios, no quieren robarle a Dios y no quieren recibir castigo de Dios. Quizá por eso tienen miedo a Dios. Han sido enseñados desde niños de que los diezmos son de Dios y si no lo das estás robando y por miedo das. Pero quizá hay otra motivación, otra razón, porque quieren recibir las bendiciones divinas. No, es que yo quiero que Dios me bendiga, por eso doy mi diezmo. La pregunta ¿es una buena motivación? ¿Es una buena motivación dar los diezmos por miedo al castigo de Dios o por amor a las bendiciones? Volvamos a leer Malaquías.
Malaquías 3:8 en adelante, el texto que ya se leyó. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Estoy en otra traducción. De robar, dice en Reina Valera. El pueblo roba a Dios. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pues, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cómo te hemos estafado? Y ahí viene la respuesta de Dios. Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Oh, están robando a Dios. Y por eso Dios va a mandar castigo, dice versículos más adelante. Entonces algunos dicen, no quiero robar a Dios, voy a dar mi diezmo. No quiero que me castigue a Dios, voy a dar mi diezmo. Versículo 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Ahora, aquí depósito en la Reina Valera es alfolí, y el alfolí no es esa bolsita o esta cajita. El alfolí era un depósito, un cuarto, una habitación grande en el templo. Por supuesto, es que ahí no solamente se almacenaba monedas, se almacenaban otras cosas, trigos, granos, etc. O sea, no era solamente monedas. Había otras cosas que se incluían los diezmos, y las primicias, etc. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba, dice el texto. Inténtenlo. Es el texto que en muchas iglesias todos los domingos se lee para motivar a que diezmen, a que ofrenden. Nosotros aquí no hacemos eso. Y como he dicho la prédica pasada, en esta iglesia no se ha hablado de los diezmos quizá en 9 años o 10 años. Mientras que estoy aquí, no se habló de los diezmos como una práctica. Sí se predicó este pasaje, pero no se habló como una práctica que la iglesia debe de hacer. Entonces no es de que en esta iglesia también se pide dinero como en otras. No. Pero muchas personas están motivadas por la bendición. Lo voy a poner prueba a Dios, voy a diezmar. Aunque tenemos muchos ejemplos de que sí funciona. No digo todos, pero sí. Muchos ejemplos, conozco muchos casos en los que dan su diezmo y reciben mucho más, van recibiendo. Pero no es la motivación correcta. Versículo 11. Sus cosechas serán abundantes porque les protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahí está el texto. Y muchas personas o bien dan sus diezmos por miedo o dan su diezmo por interés para que Dios los multiplique. Pero lo único que está haciendo este texto es decir, mi pueblo no está diezmando. Debe diezmar. Una realidad muy común del ser humano que prefiere comerse sus ingresos y no apoyar al sistema religioso. Porque yo he dicho, he sido honesto, que si yo hubiese sido enseñado desde niño que hoy no es vigente los diezmos y que hoy hay que dar voluntariamente, yo hubiera estado, ¿qué cosa? Feliz, ¿verdad? Porque hubiera tenido más dinero en mi billetera, porque hubiera ofrendado un poquito, no hubiera dado lo que implica el diezmo, que es mucho más que la ofrenda que pienso o pensaría dar. Mi papá, desde niño, me hablaba de un ser humano, de un empresario estadounidense, que yo la verdad no recordaba su apellido, pero mi papá hablaba de él. Y en estos días encontré su historia del hombre que vivía con el 10%. Esta persona, Robert Le Tourneau, un empresario que sí, tenía maquinarias, vendía maquinarias, e inclusive hizo contrato con el gobierno en la guerra mundial para que sus maquinarias vayan allá, con tractores, ese tipo. Y tenía muchos negocios el hombre.
Pero él había aprendido desde pequeño a diezmar. Al punto que llegó, decía mi papá, decía, esa es la meta del cristiano, decía mi papá, en casa y luego en la iglesia. La meta del cristiano debe ser imitar a este empresario, vivir con el 10% y el 90% darlo para obras relacionadas con nuestra fe. Orfandad, hospitales, misioneros y para la iglesia también, la iglesia local. Letourneau reservaba el 90% de su salario y las ganancias de su empresa para donaciones religiosas y vivía del 10% restante. En una ocasión afirmó: yo saco el dinero con una pala y Dios me lo devuelve, pero Dios tiene una pala más grande. O sea, Dios bendice. Era su experiencia, y yo puedo seguir contando experiencias de personas que conozco aquí en Tapachula, que cuando comenzaron a diezmar, milagrosamente se multiplicaron su dinero. No es que ganaron más, sino que comenzaron a reducir sus gastos. Al reducir sus gastos, dejaron de tener deudas, dejaron de comprar sin pensar en su presupuesto, etcétera, etcétera. Pero cuando gastaban el 100%, siempre terminaban endeudados. Y eso que ganaban bien. Conozco una familia que tenían 2 buenos sueldos como profesores de telesecundaria, y ellos ganaban muy bien, pero todo diciembre era para, o sea, el bono de diciembre era para pagar en lo que en ese tiempo era Fábrica de Francia, endeudadísimos. Y no hace mucho aprendieron a diezmar. Y en sus años de matrimonio, ellos no habían hecho nada, vivían alquilando casa. Pero será en 5 años, quizá un poco menos, de que comenzaron a construir una casa grande. Porque aprendieron 10% para Dios, luego tienen que vivir con el 80%, y comenzaron así a aplicar esos principios, y les ha sobrado todavía para hacer una casa grande. Llegó a una zona cara, que es allá por galaxias más arriba. Porque uno tiene que aprender a hacer bien sus finanzas. Pero yo pienso en razones más nobles para dar diezmos. No por miedo al castigo, ni por amor a la bendición. Pienso en razones más nobles, y es lo que yo aplico. A mí no me mueve dar mi diezmo porque Dios me va a castigar si no lo hago. Ni me mueve dar mi diezmo porque quiero más de Dios. He encontrado en la Biblia razones más nobles, entre comillas, más nobles. Primero, es una promesa por las bendiciones. El caso de Jacob. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, tuvo un sueño en Betel, o lo que llamó Betel. Soñó a los ángeles que subían y bajaban. Y él dijo: Dios, si tú me bendices, yo voy allá y estoy bien allá, tú me provees y regreso en paz, yo te voy a dar el diezmo de todo. Era una promesa. No sabemos si lo cumplió o no. No nos dice la Biblia si cumplió o no su promesa. Pero los diezmos podrían ser una promesa a Dios por las bendiciones que recibe. Y dirán, pero una promesa es una promesa, o sea, no implica mucho. Pero ahí va el siguiente texto, que me encanta. Es una muestra de gratitud a Dios por sus bendiciones. El caso de Abraham en Génesis 14. Porque Abraham se entera de que su sobrino Lot y su familia y muchos habitantes de Sodoma y Gomorra fueron raptados, tomados prisioneros, y se llevaron muchas cosas de esas ciudades y los llevaron un ejército grandísimo, grandísimo. Habían hecho la guerra, habían ganado un ejército bien preparado, y Abraham junta 318 jóvenes de sus pastores de ovejas, los junta y les da armas. 318 contra millares de ejército preparado, y Abraham con estrategia decide atacarlos de noche. Esos 318, por supuesto con la ayuda de Dios, lograron derrotar ese ejército y recuperaron a las familias, a las personas, y recuperaron los bienes. Y cuando regresaba de camino, el sacerdote
rey, sacerdote rey de Salem, Melquisedec, le llevaba pan y vino, o sea, algo para comer y recobrar fuerzas. ¿Y qué hizo Abraham? Le entregó el diezmo de todo lo que había captado. ¿Pero por qué? ¿Era una obligación? Por gratitud. Todavía no había aparecido la ley mosaica, la ley levítica que decía que darle obligatoriamente el diezmo. O sea, los diezmos es una muestra de gratitud. Si Dios me ha bendecido tanto, yo doy mi diezmo, porque estoy agradecido con Dios. Yo no sé, los hermanos que dan sus diezmos, ¿por qué lo haces? Si lo haces por miedo, porque te obligan, o si lo haces porque quieres la bendición de Dios, o lo haces porque estás agradecido. Sin embargo, el pueblo muchas veces fue infiel a Dios. El pueblo de Israel fue infiel a Dios muchas veces. No daban sus diezmos, ofrendas para el sostenimiento de esa maquinaria religiosa. Y vemos, por ejemplo, el caso del rey Ezequías, de donde él restablece con éxito, como parte de las reformas religiosas, los diezmos, restablece. Porque no estaban haciendo. Lo pueden leer en 2 de Crónicos, dice acá, Crónicas 31. En otro caso tenemos el de Nehemías 10, 32, 39 y Nehemías 12, 44 y 45, donde el pueblo promete restablecer el diezmo después del exilio. Sin embargo, en lugar de ordenar al pueblo que el pueblo lleve sus diezmos al templo, el texto dice que los levitas pasaban casa por casa o pueblo en pueblo pidiendo los diezmos, y los levitas eran los que luego llevaban al templo. Como sea, tenemos instrucción en la Biblia de que había en épocas en las que el pueblo era rebelde y no quería dar sus diezmos, pero vienen las reformas religiosas, viene un predicador, alguien que les anima, les dice, la ley dice esto, cumplamos, y vuelven a cumplir. ¿Y qué no decir de nuestro pasaje, no? Nuestro pasaje de Malaquías 3, me están robando, porque no estaban practicando. Ahora, ¿sobre qué se debe diezmar? ¿Sobre el bruto o sobre el neto? Una discusión muy ardua, por cierto, y que yo lo he escuchado desde niño. O sea, por eso es de que me gustaría que los niños estén en las prédicas, porque así deben aprender. Y yo de niño en la iglesia escuchaba estas clases sobre los diezmos, y como somos agricultores allá, y sobre cómo, cuando yo cosecho mi café, ¿cómo va a ser mi diezmo? Habrá que sacarle el abono, habrá que sacar de tal. Y la penúltima vez que estuvimos en Perú, May y mi hermano, mi papá, se armaron en una conversación interesante también sobre este tema. May sustentando que se debe dar del bruto, y mi hermano decía, no, es el neto nada más. Hay que hablar de eso. Pero alguien dijo, depende sobre qué quieres que Dios te bendiga. ¿Sobre qué quieres que Dios te bendiga? ¿Sobre el bruto o sobre el neto? No sé. Depende de ti. Si es que quieres dar sobre el bruto o sobre el neto. O sea, lo que aparece en tu salario sin descontar impuestos, todo lo que te quitan, o lo que ya te quitan los impuestos. No están dando a quitar pasajes, no, nada de eso. O comida, no. Solamente lo que tú no percibes. Lo que no te llega, porque el gobierno te los quita. Pero hay que diezmar. ¿Qué pasa si no diezmo? ¿Qué pasa si no diezmo? Una pregunta que algunos de ustedes podrían hacer. Si yo no diezmo, pudiendo no diezmo, ¿qué pasa? Bueno, en algunas iglesias no puede ser miembro activo. No puede ser miembro activo en algunas iglesias. En el mes de febrero tuvimos 8 diezmantes. Y tendríamos quizá, si seguimos esa regla, tendríamos 8 miembros de la iglesia activos que podrían votar nada más. En otras iglesias no puedes estar en el liderazgo si no diezmas. No voy a decir la cifra de los que están en el liderazgo y que diezman completo, ¿ya? Pero pongo por eso interrogación. Quizá no habría más que 1 o 2 en el liderazgo si aplicamos esa regla.
Pero por experiencia en esta iglesia, al parecer no pasa nada. No pasa nada. O sea, en el sentido de que no viene sobre ti maldición, no viene sobre ti castigo, no viene nada. O sea, no es algo que podríamos decir, oye, si no diezmo, Dios se va a castigar. La mayoría de los hermanos aquí no diezman y no los veo yo sufriendo los castigos de Malaquías, entonces no pasa nada. Porque no es el temor al castigo, es agradecimiento a Dios. Pero recuerde, por más que no te venga nada, por más que no te vengan los castigos, por más que no te pase nada, no diezmas y no te pasa nada, y todo puede estar bien en tu comunión con Dios, no pasa nada. Recuerde, los diezmos y cualquier aportación que hagas a la iglesia y su monto es de carácter voluntario. Voluntario. No se te obliga a diezmar o ofrendar tú de manera voluntaria, lo dices. Acá solamente lo que estoy haciendo es recordar lo que el texto bíblico dice y exhortarles a que puedan colaborar con la iglesia. Ya me pasé muchos minutos. Tus finanzas, repito, el 10% para Dios, para la iglesia principalmente. Para la iglesia principalmente. Pero podría haber casos en los que tú dispongas muy de vez en cuando que agarres parte de tu diezmo y le des a los pobres. Le des a los pobres. Lo que quiero es que no afecte el presupuesto de la iglesia, porque tenemos presupuesto. Tenemos pensado cuánto vamos a gastar en este año y cuánto pensamos juntar. Pero podrías ayudar. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de las personas que yo sé. Mi suegra diezmaba frecuentemente. ¿Ya? No se va a ofender, no está con nosotros. Diezmaba frecuentemente. Pero cuando se enfermó le dieron un dinero extra. Un dinero extra. Y ella estaba en liderazgo. Pudiera haber dicho, bueno, lo doy a la iglesia y ellos que hagan con ese dinero extra, que no era poco, lo que vean conveniente. Pero se tomó la libertad y compró todos los ventiladores que están ahí. Porque antes de esos ventiladores había un ventilador grande acá que hacía un ruido terrible y otro por acá, o sea, y otro por atrás chiquito. Y mi suegra vio una necesidad en la iglesia. Necesitamos ventiladores y ella los compró, ella hizo algunas cosas. Se tomó libertad. Y hay algunos hermanos que también se toman ciertas libertades de sus diezmos y hacen compras para la iglesia. Bien, pero que sea muy de vez en cuando. Deje que el liderazgo y los ancianos tomen esas decisiones. Y si tú crees que falta algo y los ancianos no están viendo esa necesidad, diga, hermanos, hay que hacer esto, necesitamos eso. Y allí se puede tomar esas decisiones. El 10% para los futuros de emergencia, ponlo en banco o inversiones. Nada de jugar la tanda, que ahí es solamente el dinero que se guarda pero no sube. ¿Ya? Ahorra, y mejor si es con inversiones. Y por supuesto el 80% para cubrir tus necesidades. No te alcanza a vivir con el 80 o 90%. Baja tu estilo de vida. Baja tu estilo de vida. Pero hay algunos hermanos que tienen deudas. Consecuencias de pedir prestado. Pedir prestado viola las escrituras porque dice no debáis nada a nadie. Constituye un juicio de Dios. Produce servidumbre para los acreedores. O sea, el que debe se vuelve una especie de esclavo. Y se peca por presumir el futuro como si fuese cierto, o sea, que vas a tener salud para pagar tus deudas, y eso es pecado también. Produce una ilusión de independencia. No, yo hago lo que quiero. La Biblia dice que no debo hacerlo, no, pero yo hago lo que quiero, independencia. Muestra el descontento con lo básico, o sea, tengo lo básico, pero quiero algo más. Y saco préstamos o compro por cuotas en la tienda, y porque quiero más. Devora los recursos con pagos e interés elevado. Favorece la compra compulsiva. Tengo dinero, tengo mi tarjeta de crédito. Compro.
daña la reputación de Dios. Porque dice, él es cristiano y debe. Es hijo de Dios. Esos cristianos, ¿cómo son deudores? La reputación de Dios, porque nosotros representamos a Dios. Hoy ocasiona un gasto excesivo. Recomendaciones. Aprende a vivir dentro de tu presupuesto. No te excedas. Desarrolla resistencia a la publicidad. Todo esto quizá Eddie, Basti y otros que estuvieron llevando el curso de libertad financiera, le estoy tomando de ahí estas ideas. Desarrolla resistencia a la publicidad. De alguna publicidad, ¡ay, qué bonito! Y lo compran. Huye de las trampas ocultas de los timadores, aquellos que te quieren engañar. Y dicen, este es un buen negocio y quieres que tú aportes y luego saben de que se van a huir con ese dinero. Aprende a hacer la mejor compra. No compres por comprar. Verifica precios. Elige opciones. Y a veces lo que nos interesa es que funcione y no necesariamente que se vea bonito. Una lavadora puede estar mucho más barato si está algo golpeado que alguien que esté intacto. Tú puedes ahí buscar la mejor compra. Comprométete con un sistema sabio de registro. Lleva tus ingresos y egresos. Lleva todo tu registro de compras. Y vas a ver que cada vez vas a gastar menos. Porque estás viendo en qué estás gastando de más. Es gastos innecesarios, lo que llaman algunos, gastos hormiga. No prestes a amigos ni fíes, o sea, no firmes, aquí le faltó la M, ni firmes como aval por un préstamo. No hagas eso, porque vas a perder esos amigos o esos familiares. Si alguien te pide prestado, conversa con él y quizá busca la forma de que no te caigan en préstamos. Y si firmas de aval, tú vas a terminar pagando. Cuidado. Pero si tienes deudas, paga tus deudas. En la historia de la mujer viuda y la que tiene aceite, la que no se acaba el aceite, el profeta le dice el consejo que les doy a los que tienen deudas. Cuando ella le contó al hombre de Dios, a Eliseo, lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Que hay gente que recibe dinero y comienzan a gastar. No, recibes una bendición, lo primero, paga tus deudas. Y de ahí lo que te sobra ya es tu capital para seguir trabajando para el futuro. Siempre con capital. ¿Qué otros ingresos se consideran para el mantenimiento y la reparación del templo? Habían ofrendas, y ya con esto voy terminando la prédica. Otras ofrendas, había unos impuestos, y la iglesia o la comunidad de fe lo hacía con un corazón voluntario. ¿Ya? Lo traían de manera voluntaria. Estoy haciendo esto porque ahorita vamos a hacer un ejercicio, donde ustedes con su buen corazón van a hacer promesas de fe, de manera voluntaria, con un monto de 10 pesos hacia adelante. Y en Segunda de Crónicas también hay la historia de cómo se estaban pidiendo los impuestos del templo para hacer reparaciones del templo. No voy a leer todo esto por cuestión de tiempo. Muy bien. Ese impuesto está en Éxodo 30, 13 al 16. Lo que estoy diciendo es de que la comunidad de fe judía tampoco daba sus aportes para reparar el templo. Y no era mucho. Era el salario de 2 días de trabajo. Al año. Al año. Ni siquiera eso aportaban. Pero luego, cuando se comienza la política, hermanos, volvamos, amigos, volvamos. Y hubo tanto dinero que no solamente sirvió para reparar, sino también para hacer nuevas construcciones, nuevos objetos de adoración. Acá necesitamos muchas cosas en la iglesia. Muchas cosas. El presupuesto básico que se ha salido para la ampliación del templo es casi de 200,000. 200,000. Pero a eso hay que sumarle que si se amplía esto, hay que reponer este salón. O sea, hay que construir un saloncito arriba para los cuneros. Sube el presupuesto. Pero también necesitamos otras cosas más aquí. Entonces, ellos cuando comenzaron a dar, dice el versículo 14, ¿no? Dice que,
dice que sobró y hicieron otros objetos para el templo, objetos de adoración. Porque cuando dan voluntariamente y de buen corazón, abunda. Entonces, para terminar aquí, ¿cómo van tus finanzas, hermanos? ¿Cómo van tus finanzas? ¿Tus finanzas van bien? ¿Estás en deudas? ¿Le estás robando a Dios, como dice Malaquías? Yo generalmente no suelo hablar de eso, del robar a Dios, porque eso es voluntario, es tú y Dios. Lo que yo hago es simplemente motivarlos a que consideren de que en la iglesia tenemos muchos gastos. Por ejemplo, inflación de salones, mejora de salones. Pero también no estamos dando para las misiones. De la iglesia no sale ni un centavo para apoyar misioneros transculturales. De esta iglesia no sale ni un centavo para apoyar a las radios cristianas. De esta iglesia no sale ni un centavo para apoyar en la traducción de la Biblia. Y podríamos hablar de un montón de cosas. Si tuviéramos bastantes recursos, podríamos tener el pastor a tiempo completo. Ahorita solamente dedica 24 horas a la semana, pero si tuviéramos bastantes recursos, sería 48 horas a la semana. Y hasta tendría una oficina aquí para, si es que tiene que aquí estar haciendo algunas cosas, para estar evangelizando a los vecinos. Porque como está medio tiempo, el hermano Víctor desde allá hace su trabajo. O sea, habría. Pero como no tenemos suficientes recursos, tenemos que limitarnos. Y más si nos basáramos solamente a ofrendas, yo creo que no cubríamos casi nada. Así que, hermanos, ¿cómo van tus finanzas? Yo espero que bien. Luego de la oración, vamos a pasar a un segundo punto. Un segundo punto que es como una especie de anuncio, pero para no retrasar el tiempo voy a hacer eso. Si alguien puede ayudar a avisar a los maestros que ya pueden bajar, por favor, para la actividad que vamos a hacer. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Señor bendito, muchas gracias. Gracias porque tú en tu misericordia nos ayudas a entender cuál es tu plan en cuanto a las finanzas. Que tú quieres, Señor, que administremos nuestros fondos sabiamente, que no derrochemos y que ayudemos a los pobres también, a los necesitados aquí en la iglesia y nuestros gastos personales. Gracias, Señor. Muchas gracias. Oro en Jesucristo. Amén.